aprovechar esta ocasión para hacerle una o dos preguntas al comienzo del evento sobre la situación social. Quisiera preguntarle cuáles son las últimas novedades en la negociación con los manifestantes y especialmente lo que su gobierno está haciendo para parar la violencia, ¿no? Tanto por la parte de una minoría de manifestantes como por las fuerzas de seguridad en los actos que hemos visto en las últimas semanas. Bueno, Brian, muchas gracias. Y yo quisiera empezar con lo siguiente. En primer lugar, antes de hablar de la situación en la que estamos hoy, la que estamos viviendo hoy, es muy importante también contar de dónde veníamos. Nosotros empezamos nuestro gobierno con una economía que crecía al 1.7%, cerramos el año 2019 con la economía creciendo al 3.4%, estábamos siendo una de las economías que más crecía en América Latina, estábamos reduciendo el déficit, aumentando el empleo formal, dinamizando la inversión. Empezamos el año 2020 también con unos muy buenos indicadores en los meses de enero y febrero y se vino la pandemia que ha golpeado al mundo entero y que también ha golpeado a nuestro país. Y en el caso particular de Colombia, Brian, es muy interesante ver cuáles han sido los efectos devastadores también de la pandemia. Por un lado, nosotros tuvimos en el año 2020 la mayor caída en el Producto Interno Bruto que se haya registrado en Colombia. Estamos hablando de más del 6%. Eso, por supuesto, se vio reflejado en un segundo trimestre con crecimiento negativo, en un tercero y en un cuarto trimestre con crecimiento negativo. Lo segundo es que la pandemia nos afectó al mercado laboral y nosotros registramos en el año 2020 la más alta tasa de desempleo que hemos visto en las últimas décadas. Y a eso también hay que agregarle que la pandemia nos trajo un aumento en la pobreza del 37 al 42%, que si nosotros no hubiéramos enfrentado esto con las herramientas que hemos tenido, los efectos hubieran sido mucho peores, porque de hecho el año pasado, gracias a las medidas que nosotros tomamos, logramos duplicar las unidades de cuidado intensivo, logramos aumentar la capacidad de hacer pruebas, adquirimos vacunas, logramos la ampliación de la red de seguridad social y logramos que más de 10 millones de hogares colombianos tuvieran un ingreso. Empieza el año 2021 y yo creo que es muy importante decirlo. Hoy estamos viendo también la ebullición de muchos de los problemas que trajo la pandemia. Y no solamente en Colombia, es en el mundo. Entonces nosotros tenemos que lidiar con unos sectores de la población que han sido los más afectados, particularmente jóvenes y mujeres, y por lo tanto tenemos que construir rápidamente medidas también que atiendan las necesidades de ellos. Entonces, cuando a mí me preguntan cómo describo la situación de Colombia, yo creo que es una situación que tiene múltiples dimensiones. Hay unas personas que se han manifestado pacíficamente en las calles, cuyo clamor y cuya voz escuchamos y queremos atender. Hay quienes no han protestado, que también han sido afectados y que le apuestan a los principios de la reactivación de nuestro país, porque ya salimos de la recesión con un primer trimestre del año con crecimiento, que le apuestan a la vacunación masiva. Y hemos visto también una segunda apuestan a la vacunación masiva. Y hemos visto también una segunda dimensión, que es la dimensión de la violencia, vandalismo, terrorismo urbano de baja intensidad, que ha atentado en algunas ciudades contra infraestructura pública, que ha afectado también sistemas de transporte masivo y que tenemos que enfrentarlo con la ley y el orden, teniendo claro que aquí hay cero tolerancia con cualquier abuso que pueda cometer un miembro de la fuerza pública, pero que tenemos también que contener y combatir con las herramientas legales. Hay una tercera dimensión, que son bloqueos que se han presentado en algunos lugares del país, y esos bloqueos claramente son ilegales porque van en contra de la reactivación, de la vacunación, del abastecimiento de alimentos. Tenemos una dimensión de grupos armados ilegales que muchas veces tratan de incidir en algunos de estos bloqueos y en algunas de estas manifestaciones de violencia, y hay actores políticos que en un año preelectoral también quieren capitalizar este sentimiento. Entonces, decantando todo esto, nosotros tenemos claro que hay que responderle al colombiano que no protesta con la reactivación, con la vacunación, cerrando brechas, al que protesta entendiendo su clamor y avanzando en el pacto por la juventud, al que está en la criminalidad enfrentarlo y por supuesto tener la posibilidad de construir acuerdos, pero donde no exista ni violencia ni vías de hecho, que es lo que nosotros le hemos planteado a todo el pueblo colombiano. Entonces yo creo que esto resume
el de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Y yo creo que el acuerdo fundamental que debemos tener claro en el año 2021 es que nuestra economía tiene que crecer por encima del 5. Estamos trabajando en ese propósito. Queremos llegar a 35 millones de vacunados, estabilizar las finanzas de la nación, atender a los más vulnerables con medidas como la que lanzamos de subsidiar en la contratación de jóvenes pagando el 25% del salario mínimo legal mensual y empezando este año en la agenda integral de la educación universitaria gratuita pública para los sectores más vulnerables de la población. Yo creo que eso resume ese propósito y desde luego como gobierno vamos a dar todo nuestro esfuerzo para que así sea. Señor presidente, una última pregunta sobre este tema antes de pasar al tema del cambio climático y la hago con mucha humildad. Aquí en Estados Unidos también hemos tenido un problema con la violencia policial a lo largo de los últimos años. Yo creo que todo el mundo fue conmovido por el asesinato de George Floyd el año pasado. Y a partir de ese lamentable episodio tuvimos unas reformas a la policía a nivel municipal y estadual. ¿Qué se puede hacer desde la perspectiva de reformas en Colombia para evitar futuros incidentes de violencia por parte de las fuerzas de seguridad? Algunos han hablado, por ejemplo, de pasar la Policía Nacional al Ministerio del Interior y no al Ministerio de la Defensa. ¿Ustedes están considerando algún mecanismo para poder evitar incidentes violentos en el futuro? Esa es una gran pregunta, Brian, porque además todo hay que ponerlo en su contexto y es bien importante. La violencia que se presenta en una sociedad tiene que ser condenada venga de donde venga. Y particularmente yo creo que la policía de Colombia es una policía que se ha profesionalizado, es una institución que tiene más de 128 años de existencia y es una institución que al año está adelantando más de 30 millones de procedimientos policiales. Entonces la pregunta es, en 30 millones de procedimientos policiales, ¿existe la posibilidad y se han presentado casos de abuso de autoridad? Claro que se han presentado, pero se investigan, se sancionan y no muestran una tendencia de carácter sistemático. Dicho eso, nosotros desde hace 2 meses presentamos al Congreso de la República una reforma para que el Servicio de Seguridad Ciudadana no solamente sea cada vez más próximo al ciudadano, sino que tenga además mayor escrutinio, incluyendo, por ejemplo, los cambios de uniforme para tener más visibilidad de los agentes, su placa, puedan ser identificados. Estamos moviéndonos también a la habilitación de body cams para procedimientos policiales en calle. Estamos introduciendo en todos los niveles de formación de oficiales y suboficiales la protección de los derechos humanos y claro que eso es muy relevante. Cuando uno mira el número de denuncias de abuso sobre 30 millones de procedimientos policiales, realmente estamos hablando de números que pueden estar inclusive por debajo de las 1.000 denuncias al año. Y eso muestra también el nivel de profesionalismo que tiene nuestra policía. Pero nosotros tenemos una política de cero tolerancia y en esa política nosotros hemos avanzado. Ahora, si debe estar en el Ministerio del Interior, es muy bueno conocer la historia de Colombia, porque la Policía Nacional estuvo durante muchas décadas en el Ministerio de Gobierno, después convertido en Ministerio del Interior. Y fueron momentos muy difíciles donde hubo una gran politización de la Policía Nacional. Al nosotros ver que esa politización exacerbó la violencia partidista en la primera mitad del siglo XX en Colombia, se pasó a la institución policial al Ministerio de la Defensa y eso ha permitido que nosotros tengamos una policía que es totalmente distinta a cualquier otra policía de América Latina y el Caribe, inclusive distinta a la de países como los Estados Unidos, porque esa es una policía que tiene antinarcóticos, que tiene aviación, que tiene ciberseguridad, que tiene carabineros, que tiene Gaula, que tiene el mecanismo de intercambio con la Interpol, que tiene además turismo, niñez, infancia, adolescencia, que tiene además el Servicio de Seguridad Ciudadana y solamente el Servicio de Seguridad Ciudadana es alrededor del 25% del personal total que tiene nuestra Policía Nacional. Entonces, eso es claro y muy bueno que traigas el ejemplo del caso de George Floyd, porque el caso de George Floyd ocurrió más o menos por esta época el año anterior y nosotros tuvimos un incidente de violencia policial donde 3 miembros de la policía o 4 miembros de la policía estuvieron implicados también en el fallecimiento de Javier Ordóñez. Y cuando uno mira el momento en el que empieza el caso de George Floyd y después el momento en el que empieza el caso de Javier Ordóñez, y uno mira cuánto se demoraron en ser retirados de la institución, en ser sancionados,
en ser investigados, en ser judicializados y en ser sancionados, vemos una velocidad muy grande en el caso colombiano. Y en el caso de los Estados Unidos, pues también lo decías, casos no solamente como el de George Floyd, sino también lo que vimos décadas atrás con Rodney King, son demostraciones de que sí, en los procedimientos policiales este tipo de circunstancias ocurren, y cuando ocurren tenemos que ser claros en que la política es cero tolerancia y así obramos nosotros, pero también resaltando siempre lo que ha sido la Policía Nacional en nuestro país, que han sido héroes, que han tenido que enfrentar muchísimos retos, y particularmente no hay una policía en América Latina que haya trabajado más de cerca con los organismos de seguridad de los Estados Unidos enfrentando el crimen transnacional como la Policía de Colombia. Gracias, señor presidente. Quiero cambiar ahora de tema, aunque no totalmente, porque por un lado hemos visto el reclamo por empleo, por más trabajo y para una reactivación económica expresada en las manifestaciones del último mes en Colombia. Por otro lado, la necesidad de conservación y de protección al medio ambiente y a la Amazonia. ¿Estas dos necesidades se contradicen o se complementan, en su opinión? Se complementan, Brian, y se tienen que complementar por lo siguiente, porque la mayor amenaza que tiene la humanidad hoy es el cambio climático. Y claramente quiero empezar por lo siguiente, el mundo está emitiendo aproximadamente 51.000 millones de toneladas de dióxido de carbono o gases de efecto invernadero por año. Y esa cifra es una cifra bastante peligrosa, y uno se preguntaría, bueno, en época de pandemia se debió haber reducido sustancialmente estas emisiones, porque se paró de alguna manera el transporte aéreo internacional, el comercio internacional también se vio afectado. Y la verdad es que la reducción no llega ni siquiera a 5.000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero. Entonces, el reto que nosotros tenemos como sociedad es no solamente reducir esas emisiones, sino también proponernos llegar a la carbono neutralidad. Y Colombia es un país que tan solo representa el 0.6% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, pero es uno de los 20 países más expuestos a los efectos del cambio climático. Y por ende, lo que Colombia le ha planteado al mundo, de cara sobre todo a la COP26 que tendremos en Glasgow, es decir con mucha claridad que vamos a reducir en un 51% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030, y nos hemos fijado la meta de ser un país carbono neutral para el año 2050. Y entonces la pregunta es, ¿eso cómo ocurre? ¿Cuáles son las medidas? Yo quiero contar, por ejemplo, las siguientes. La primera, la transición energética. Cuando empezó nuestro gobierno, en la matriz energética de Colombia, las energías renovables no convencionales, principalmente de viento y solar, eran el 0.2%. Y vamos a llevarlas al 14% para agosto del año entrante. Es decir, vamos a pasar de menos de 50 megavatios de capacidad instalada solar y eólica a más de 2.000 megavatios de capacidad instalada, y dejando una hoja de ruta para el futuro. Y vamos a hacer ahora la primera subasta en América Latina y el Caribe de almacenamiento de energía. Segundo tema, que está asociado con el transporte limpio. Nosotros lanzamos la ley de vehículos eléctricos y ya hoy tenemos la flota de transporte público eléctrica más grande de América Latina y la flota de carga, de movilización de carga eléctrica más grande de América Latina. Y aún en lo que nosotros estamos viendo este año y sobre todo en estos últimos meses, aún con las protestas, nosotros hemos visto que este año el crecimiento en la venta de carros eléctricos es más de un 209% frente al año anterior. Y el año anterior, frente al año 2019, tuvo un aumento del 70%. Es decir, esa transición vehicular avanza. Y mencionábamos otros temas asociados, que uno es la economía circular, producir conservando, conservar produciendo, reducir, reutilizar, es fundamental. Y estamos también con una agenda donde vamos a sembrar 180 millones de árboles dentro del One Trillion Trees Initiative, que nosotros la firmamos con el Foro Económico Mundial. Tenemos el Pacto de Leticia, la estrategia de biodiversidades, la protección de ecosistemas de alta montaña, y nosotros como Colombia lo que esperamos es estar en un liderazgo regional para que esto se asuma. Y como lo decían muchas personas, building back better. Nosotros queremos
contratos de protección de conservación natural, más negocios verdes y una ética del siglo XXI, donde la integración de todas estas fuentes sea lo que nos permite a nosotros alcanzar esa meta. En conclusión, Brian, nosotros creemos que esta apuesta por enfrentar los efectos del cambio climático tiene que ayudarnos a generar empleos verdes, empleos sostenibles, y Colombia quiere jugar un papel de liderazgo en la región. Señor presidente, usted mencionó el liderazgo regional que Colombia tiene con este tema. Como mencioné en mis comentarios iniciales, Colombia fue mencionado como un líder contra el cambio climático por John Kerry, el ahora enviado para temas de cambio climático en el gobierno Biden. Tenemos un gran público brasileño que asiste a este evento hoy y yo voy a dar un poco mi opinión aquí. Es que otros gobiernos conservadores, y el suyo es un gobierno conservador, del hemisferio no han podido construir un consenso político todavía sobre la necesidad de priorizar este tema del cambio climático. ¿Cómo fue posible en Colombia? Bueno, nosotros en Colombia hemos tenido primero una conciencia ambiental de mucho tiempo atrás. Primero, entendiendo lo que es Colombia. Colombia es un país que tiene el 50% de los ecosistemas de alta montaña y de páramos de todo el planeta. Colombia es un país que tiene el 6% del bioma amazónico, pero ese 6% representa el 35% de nuestro territorio. Nosotros tenemos cerca del 50% de nuestro territorio en selva tropical húmeda. Tenemos más de 56 parques naturales y tenemos además cerca de 27 ecosistemas de páramos, sumado a costas en los dos océanos, y también teniendo mangles y teniendo una biodiversidad por kilómetro cuadrado que es una de las más nutridas del mundo. Entonces, cuando hablamos de Colombia, tenemos que hablar de un país que tiene en la biodiversidad un gran patrimonio y adicionalmente donde los ciclos climáticos entre las distintas regiones son reguladores de la oferta de agua y por ende la sostenibilidad de nuestras ciudades. Entonces yo creo que al reconocer esto y sabiendo que somos un país que tiene además una matriz energética limpia, pero que tiene que hacer transición, que somos solamente el 0.6% de las emisiones, yo creo que nosotros estamos diciendo al mundo que no se necesita ser un país grande y rico para asumir grandes compromisos. Si nosotros representamos tan solo el 0.6% de las emisiones de gases de efecto invernadero y queremos reducirlas en un 51%, creo que eso legitima también el llamado que le estamos haciendo a otros países. Y en el caso particular de nuestra Amazonía, Colombia promovió el Pacto de Leticia. Y en el Pacto de Leticia estuvo el presidente Bolsonaro, estuvo el presidente Evo Morales, estuvo el presidente Vizcarra, estuvo el presidente Lenín Moreno, tuvimos también al primer ministro de Surinam, tuvimos la participación de Guyana. Todos los que compartimos este patrimonio decidimos poner una agenda con objetivos concretos. Ya hemos adelantado 2 cumbres, vamos a adelantar la tercera. Hemos trabajado con la OTCA, que es la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, y lo hemos hecho también con el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces yo creo que el ver esto, involucrar al sector privado, a los gobiernos locales, es fundamental. Y voy a decir una cosa, Brian. Hay muchas personas que viven en el Amazonas, que normalmente no se sabe esto en el mundo. La gente piensa que el Amazonas es un bioma que solamente tiene naturaleza. Nosotros tenemos muchas ciudades en el Amazonas y nosotros tenemos más de 6 millones de personas que viven en el Amazonas. Y por lo tanto el concepto de biodiversidades, ciudades que nacen, que crecen, que se desarrollan, protegiendo la biodiversidad, también ha sido central para avanzar en este propósito. No, y señor presidente, con ese número que hicimos ahora de nuestra revista America's Quarterly, una de las grandes ideas era esa, que la Amazonia no puede ser vista desde el exterior solamente como árboles y la necesidad de conservar. Conservación es importante y fundamental, o sea, sin conservación no se puede crear una economía verde y aprovechar de la riqueza que tiene esa región. Pero al mismo tiempo hay que pensar en trabajos para los 35 millones de personas que viven en la Amazonia entre 9 países, como es el caso con Brasil, Colombia y los otros que tienen espacio en esa región.
Hablando del liderazgo regional, yo creo que ahora sería el momento oportuno para pasar la palabra a mi amigo y colega Hussein Khalou. Hussein Khalou es un Senior Fellow en el Centro Brasileño de Relaciones Internacionales e investigador docente de la Universidad de Harvard. Hussein, usted tiene la palabra. Bueno, hola Brian. Es un placer estar aquí representando al CEBRI. Muchas gracias al Council of the Americas por su invitación y colaboración. Obviamente el tema Amazonía es muy importante para el CEBRI y también está relacionado al CEBRI por el medio del trabajo de Sebastián Salgado, que es miembro de nuestro Consejo Internacional. Saludando al señor presidente Duque, me gustaría hacer la siguiente pregunta. Desde la perspectiva colombiana, ¿es factible crear un consenso o una estrategia regional efectiva entre los países amazónicos para el desarrollo sostenible de la floresta? Especialmente cuando se toma en consideración los objetivos de la actual administración en Estados Unidos y el actual gobierno brasileño. ¿Qué piensa, señor presidente? Yo creo, profesor Hussein, muchas gracias. Y como ustedes lo dicen, el debate de las, como ustedes dicen en portugués, las mudanzas climáticas, es un debate demasiado importante, porque al final del día nosotros tenemos que reconocer cuál es nuestro gran patrimonio. La Amazonía ha sido siempre llamada el pulmón del mundo, pero la verdad es que el mundo poco ha contribuido desde el punto de vista de tener vehículos, financiamiento y esquemas de atención a la protección de la Amazonía. Y la Amazonía es compleja, porque las personas piensan que la Amazonía es un territorio, pues sí, muy importante, biodiverso, pero piensan que es un territorio fácil de controlar. Y estamos hablando de más de 6 millones de kilómetros cuadrados. Cuando estamos hablando de más de 6 millones de kilómetros cuadrados, estamos pues acercándonos casi que al tamaño de los Estados Unidos sin Alaska, ¿no? Cuando hablamos de el tamaño de todo el bioma amazónico. Entonces, ejercer control sobre un territorio tan grande y sobre todo sobre un territorio que tiene tantísima riqueza natural, pues implica no solamente un compromiso político, sino un compromiso financiero, un compromiso de acciones de carácter público, involucrar a los sectores privados, involucrar a los gobernantes locales, involucrar a las comunidades indígenas también. Yo creo que hay algo que hay que recordar, y es que la ODCA tiene un nacimiento de décadas atrás, y es un tratado de cooperación amazónica que tuvo un gran momento de ebullición y de esperanza. Pero la ODCA también, durante varias décadas, fue quedándose mucho en su órbita técnica, en su órbita de deliberación, y empezó a alejarse mucho del poder presidencial. Cuando nosotros hace 2 años decidimos lanzar el Pacto de Leticia y logramos la participación de los presidentes y algo que es interesante, esto no era un tema ideológico, sino un tema de principios y fundamentos, y ver que podía estar Evo Morales sentado en la misma mesa con Jair Bolsonaro y su equipo para construir también este acuerdo, pues yo creo que el Pacto de Leticia, ¿qué nos muestra? Uno, que todos reconocemos la importancia de la Amazonía a nivel presidencial. Dos, que lo estamos incluyendo en nuestra agenda a nivel presidencial. Tres, que tenemos que ver esto como un pulmón para el mundo, pero que hace parte de nuestra soberanía y que tenemos más de 35 millones de personas viviendo en todo el bioma y que por lo tanto también necesitamos involucrarlos a ellos en preservar el bioma. Eso significa luchar contra la deforestación, luchar contra la extracción ilegal de minerales, contra la siembra de coca, que también destruye ecosistemas. Esto significa que desarrollemos negocios verdes, empoderar también a las comunidades indígenas, pero también ejercer protección. Y claramente en un territorio de más de 6 millones de kilómetros cuadrados es muy difícil, por ejemplo, frente a las temporadas secas, contener toda la amenaza que pueda derivarse de los incendios en la Amazonía. Ahora, ¿se pueden evitar? Sí, en la medida que no tengamos extracción ilegal de maderables,
en la medida que no estemos haciendo deforestación. Entonces, por eso la agenda de recuperación también es vital. Y algo que también es crucial es el financiamiento de esta protección, que nosotros lo enunciamos desde el Pacto de Leticia, involucrando también al Banco Interamericano de Desarrollo, y es que tengamos lo que se denominan soluciones basadas en naturaleza, nature-based solutions, donde haya participación y fondeo privado para proteger frutos amazónicos, para proteger nuestra flora y fauna, y al mismo tiempo para hacer investigación aplicada que tenga una trascendencia económica. Y hay que mencionar también esto, las facilidades de financiamiento para los países requieren, por ejemplo, una capitalización del Banco Interamericano de Desarrollo y un enfoque hacia este propósito, que el Green Climate Fund también asigne más recursos y que logramos traer a las grandes fundaciones que están movilizando recursos ambientales. Entonces, en resumen, ¿veo condiciones para este acuerdo? Sí, creo que el Pacto de Leticia ha dado ese impulso. Ya son 2 cumbres, tendremos la tercera en septiembre, y creo algo también importante, el compromiso del Brasil frente al pacto, yo lo tengo que reconocer, que también involucra a los gobernantes locales del Brasil. Y si el Brasil asume también este reto, materializando los objetivos que ya están trazados, no tengo la menor duda de que nosotros podríamos estar ya pasando la página de un deterioro constante del bioma amazónico y empezar una década de gran recuperación. Colombia se puso una meta, llegar al año 2030 con 0 deforestación. Ya hemos logrado la mayor reducción en las tendencias de deforestación en lo que va de nuestro gobierno, y si eso lo trasladamos a los otros países firmantes del Pacto de Leticia, eso va a consolidar ese gran objetivo que nos hemos fijado. Señor presidente, estamos recibiendo un diluvio de preguntas aquí desde la audiencia. Yo quisiera hacerle una última pregunta por mi parte, y es la siguiente. A pesar de los muchos elogios que su gobierno ha recibido por su récord medioambiental, las 2 críticas principales que yo he escuchado tienen que ver con su apoyo, por un lado, al fracking y, por otro lado, al uso de glifosatos, el herbicida que combate el cultivo de la coca. ¿Cuál es su respuesta sobre esas críticas? Me parece que son 2 muy buenos temas para tratar. En primer lugar, creo yo que tenemos que despolarizar las discusiones de desarrollo sostenible en el mundo. Y por eso yo siempre hablo de los equilibrios que van teniendo los países. Un país para mí que es un gran referente ha sido Canadá, porque Canadá es un país que ha logrado tener su política de hidrocarburos y también ha logrado en paralelo desarrollar el equilibrio de ser uno de los grandes líderes en la transición energética hacia renovables no convencionales. Me parece muy importante también que el Canadá ha logrado mantener su industria minera con responsabilidad, pero al mismo tiempo a ser uno de los grandes líderes en materia de reforestación. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre los mercados de energéticos, nosotros tenemos que salir de los dogmatismos. Y nosotros, más que hablar de fracking sí o fracking no, lo que decidimos fue invitar a la mesa a los expertos ambientales y a los expertos en hidrocarburos. Y decir, antes de dar pasos para el desarrollo industrial de yacimientos no convencionales, vamos a hacer unos pilotos de investigación con toda la transparencia para mirar cuáles son esos pilotos y en qué regiones y cómo van, por ejemplo, a medirse impactos en términos de sismicidad, en términos de acuíferos y en términos de protección de ecosistemas. Esa discusión, que es seria, que es científica, que tiene trazabilidad, que es transparente, es la que se está desarrollando en Colombia. Es decir, hacer los pilotos de investigación, recibir los insumos de esos pilotos y a partir de ahí tomar decisiones. Hemos visto países como Canadá, que ha desarrollado yacimientos no convencionales y lo ha hecho con una gran agenda ambiental y de sostenibilidad y una gran agenda social. Yo creo que salir del debate puramente ideologizado y polarizante es muy importante, y eso solamente se logra con estos pilotos de investigación basados en la ciencia. Y particularmente en el tema del glifosato,
o en el tema de la aspersión aérea? Es una gran pregunta, porque normalmente cuando se habla de la coca y de los cultivos ilícitos, se habla es del glifosato para enfrentarlo, pero muy poco se habla sobre el deterioro ambiental que causan también estos cultivos. Por ejemplo, en el caso de Colombia, por cada hectárea que se siembra de coca, se están destruyendo cerca de 2 hectáreas o más de selva tropical húmeda. Para producir 1 kilo de coca, se están haciendo vertimientos de combustibles de amoníacos y químicos en las selvas de nuestro país. Y si uno se da cuenta lo que implica 1 kilo de coca en términos ambientales, 1 kilo de cocaína en términos ambientales, es una degradación total, no solamente una degradación de naturaleza, sino también una degradación de salud pública. En el caso particular del glifosato, el glifosato se utiliza regularmente en Colombia para cultivos lícitos, como un pesticida. Y en el caso de enfrentar los cultivos ilícitos, siempre se ha buscado tener precisión, precisión que no afecte la salud, precisión que no afecte a las comunidades, precisión que no afecte ecosistemas. Pero claro, sabemos que esa es una discusión compleja. Lo interesante, Brian, es que el gobierno colombiano ha abordado esta conversación y esta discusión con los protocolos que han sido definidos por la Corte Constitucional de nuestro país. Y no vemos esto como una sola herramienta, sino como una combinación. Desarrollo alternativo, sustitución, erradicación manual y también tener la herramienta de precisión. Esa combinación es la que nos permite ver que es una aproximación de carácter integral, donde siempre las consideraciones ambientales están presentes. Y además teniendo en cuenta que esos negocios ilícitos también muchas veces vienen vinculados con temas que han sido absolutamente ecocidas, como es la extracción ilegal de minerales. Entonces, si nosotros queremos guardar coherencia, tenemos que proteger nuestro bioma, nuestros bosques tropicales, y parte de esa protección también significa derrotar los cultivos de uso ilícito y la extracción ilegal de minerales, entre otros. Gracias, presidente. Pues entre las muchas preguntas que veo aquí, muchas tienen que ver con el tema de coordinación regional. Una viene de Jaime Cabrera, y Jaime pregunta, ¿cómo podríamos mejorar las acciones entre todos los países de la cuenca amazónica para interconectar los ecosistemas y generar políticas efectivas de conservación y desarrollo sostenible? Muy buena pregunta, y yo creo que el Pacto de Leticia está buscando eso. El Pacto de Leticia tiene hoy cerca de 52 objetivos que están decantados y en los cuales queremos tener indicadores comunes. Si nosotros hacemos ese esfuerzo, sin lugar a dudas, yo creo que vamos a avanzar más. Lo segundo también es la protección y la supervisión satelital, unificar las fuentes de información sobre lucha contra la deforestación. Si nosotros, por ejemplo, utilizamos la tecnología que tiene el IDEAM en Colombia, que es en nuestro Instituto de Ciencias Ambientales y también que está mirando los temas climáticos y los temas del comportamiento diario de la meteorología en el país, y eso lo podemos cruzar con las informaciones que tiene el Brasil o las que tiene el Perú, pues eso nos permite a nosotros tener una base de datos unificada con criterios unificados para saber dónde están los principales focos, sobre todo para hacer áreas protegidas y hacer áreas de recuperación. Lo tercero también es la movilización de recursos, porque aquí necesitamos traer recursos del sector privado y también de organismos multilaterales. Y si nosotros empezamos a llevar a las comunidades de la Amazonía la idea de negocios verdes, la idea también de contratos de conservación natural, y que eso lo podamos unificar, también nos servirá mucho. Y algo en lo que estamos trabajando en Colombia, que esperamos este año concluirlo, aquí me acompaña el ministro Carlos Eduardo Correa, es que nosotros desarrollemos para finales de este año ya a profundidad el mercado colombiano de carbono, a partir del cual podamos tener transacciones de conservación, reducción y captura de gases de efecto invernadero, y por esa vía también sembrar una mayor cultura por parte del sector privado. Si eso lo extrapolamos a otros países, pues deberíamos poder ponernos la meta de que en un periodo máximo de 3 años pudiéramos unificar un mercado subregional de carbono, sobre todo donde la protección
de nuestro bioma amazónico, pues sea también una de las herramientas donde se pudieran acreditar capturas y reducciones de gases de efecto invernadero a partir de la siembra de árboles. Nosotros nos fijamos la meta de sembrar 180 millones de árboles en nuestro gobierno. Nosotros millones de árboles sembrados entre enero y agosto del año 2022 y estos son temas en los cuales podemos tener una gran coordinación entre los países. Presidente, hay otra pregunta que tiene que ver directamente con esa iniciativa que viene de Ale Anderlich, de la empresa Salesforce. Y la pregunta es, ¿cómo podemos colaborar desde el sector privado a cumplir con su iniciativa para plantar los 180 millones de árboles? Pues me alegra que la pregunta venga de Salesforce y lo voy a decir de esta manera. Deberíamos clonar a Mark Benioff y tener Marks Benioff por todo el mundo. Porque Mark, en su condición de ser un gran líder empresarial, el CEO y fundador de Salesforce, él ha venido liderando dos estrategias que a mi modo de ver son un gran ejemplo y un gran referente para otros líderes empresariales. Por un lado, el One Trillion Trees Initiative y por otro lado también la Agenda de Protección de los Océanos. Si nosotros empezamos a consolidar más líderes empresariales que tengan esta conciencia, sin lugar a dudas, ¿qué vamos a lograr? Sembrar más. Pero no es solamente sembrar por sembrar, es saber qué se siembra, cómo se siembra, qué tiene más incidencia en la captura y la reducción de emisiones, pero también cómo podemos lograr que esos árboles que se están sembrando puedan ser también adquiridos en un mercado de captura y reducción de CO2 por parte de otras empresas, de manera que eso asegure la sostenibilidad en el tiempo y podamos recuperar muchas áreas. Nosotros hemos visto en el bioma amazónico una reducción terrible, casi el 10% en los últimos 5 o 6 años y con unas tasas que son realmente peligrosas. En la medida en que nosotros empecemos a contrarrestar esa tasa con la siembra y que nosotros convirtamos como gran propósito de lucha contra el cambio climático y la consolidación de la carbono neutralidad en el 2050, la cero deforestación para el año 2030, y esto lo logremos abrazar entre nuestros países, yo creo que estaremos dando el mensaje correcto, porque en alguna oportunidad hablando con Mark Benioff en Davos, yo le decía que los países de Sudamérica tenemos la mejor tecnología para enfrentar el cambio climático y sobre todo para hacer capturas de CO2. Y me decía, ¿y cuál es? Le dije, pues los árboles. Si nosotros recuperamos las áreas que hemos perdido de nuestro bioma amazónico, nosotros podemos transitar hacia esa meta también de cero deforestación para el año 2030, que sin lugar a dudas con la transición energética son las dos contribuciones más grandes que pueden hacer los países de nuestra región en este momento. Y el financiamiento, como lo digo, lo podemos dinamizar a partir de un mercado de carbono, que es lo que queremos tener en Colombia finalizado para el mes de diciembre. Y, presidente, solo para clarificar, esa meta de cero deforestación para el 2030 es cero, todo tipo de deforestación, porque desde... Sí, correcto. Es que Colombia... Yo solo iba a decir que desde el gobierno brasileño ellos se han comprometido con cero deforestación ilegal, y es otra cosa, pero en el caso colombiano es cero deforestación y punto, ¿no? Es que cuando hablamos de deforestación, sin duda alguna, estamos hablando también de esa deforestación ilegal, porque nosotros ¿qué vemos? En Colombia hay muchas oportunidades. Si nosotros vamos a plantar 180 millones de árboles y estamos introduciendo los contratos de conservación natural, que ya empezaron con 10.000 familias, pues nosotros nos damos cuenta que podemos reforestar, pero podemos reforestar productivamente. Y por eso también hay unos espacios para cultivos agroforestales que tienen la condición de aportar desde el punto de vista ambiental, pero también desde el punto de vista de generar ingresos autónomos para las familias. Y algo que yo no podría dejar de mencionar también, y yo creo que eso es un debate que tenemos en muchos países, las fronteras agrícolas, ¿cómo se manejan? Colombia tiene, por ejemplo, un potencial de alrededor de 22 millones de hectáreas para el sector de agricultura y tenemos solamente utilizadas 8 millones de hectáreas. Pero tenemos, por ejemplo, un uso más grande de 20 millones de hectáreas para lo que se podría denominar ganadería extensiva.
Hoy en día nos damos cuenta que la ganadería también incide mucho en el cambio climático y por lo tanto lo que uno debe estimular es ganadería sostenible, que hace que reducir los tamaños de las áreas en las cuales se adelanta el alimentar y generar el proceso productivo, pero también con algo que puede ser muy importante y es nuestra meta, mostrar que podemos desarrollar 100.000 hectáreas antes de agosto del año entrante en silvopasturas. Entonces, esas silvopasturas contribuyen a la captura del CO2, ayudan también al criterio de sostenibilidad, reducen áreas, permite una rotación mucho más reducida y también empieza a incidir favorablemente. Y claro, cuando hablamos de cero deforestación, implica también que las fronteras agrícolas, el bioma, tengan que controlarse muy bien, porque muchas veces por querer extender la frontera agrícola, lo que se termina generando es un daño irreparable también a los ecosistemas. ¿Por qué lo digo? Porque la Amazonía, más allá de su riqueza en términos de flora, en términos de fauna, es el área más biodiversa que tiene el planeta. Colombia es el segundo país con más biodiversidad por kilómetro cuadrado después del Brasil. Y la pregunta es, esa biodiversidad, ¿cómo hacemos para que el mundo la conozca, la disfrute más? Y ahí es donde se abren las oportunidades de ecoturismo, bioturismo y también la participación de las comunidades indígenas en la protección de esa biodiversidad. Presidente, la Amazonia está llena de riqueza natural y si podemos encontrar nuevas maneras de explotarla de manera sostenible, puede resultar en la creación de puestos de trabajo, puede mejorar las condiciones para la vida de las 35 millones de personas que viven en la cuenca amazónica, que generalmente, por lo menos en el caso brasileño, tienen un nivel de vida económico y también condiciones sanitarias muy inferiores al resto del país. Nosotros, y me parece que usted no lo va a poder ver desde allá, pero en la portada del nuevo número de America's Quarterly pusimos un pescado enorme que puede llegar a pesar hasta 200 kilos, que se llama el pirarucú. Que yo he cenado pirarucú en restaurantes de San Pablo, pero y también en Belén do Pará, en la Amazonia, pero es solo un ejemplo de la riqueza que la región podría exportar. Al mismo tiempo, es una región que tiene muchos obstáculos para la inversión, como la falta de logística, entre otras cosas. ¿Qué ve usted como el obstáculo más grande para que haya más inversión en ese tipo de bioeconomía de trabajos verdes en la región, por lo menos en Colombia? Bueno, esa es una gran pregunta, Brian, porque además la voy a contestar de una forma, pues, digámoslo, muy cruda y muy clara. Nosotros tenemos que generar una economía sostenible en la región amazónica. Nosotros acabamos de inaugurar hace pocos meses el nuevo aeropuerto de la ciudad de Leticia, que es un aeropuerto que quedó con una gran tecnología, una gran capacidad, y eso ayuda para la logística, pero ayuda también para los visitantes. Segundo, tenemos un centro de estudios amazónicos dentro de nuestra red de centros científicos, que es el Instituto Sinchi, que tiene sede en la ciudad de Leticia, y con el ministro Carlos Eduardo Correa y también con su antecesor, el doctor Ricardo Lozano, empezamos el proceso de negocios verdes. ¿Y ahí con qué nos hemos encontrado? Voy a mencionar 3 casos puntuales. Camu Camu, que es un fruto amazónico, se están haciendo, estamos apoyando helados, estamos apoyando chips de camu camu, mermeladas, etcétera, con pequeños productores. Arazá, otro fruto amazónico que lo estamos llevando inclusive a desarrollos como la cerveza artesanal, que hemos apoyado también proyectos de cerveza artesanal con frutos amazónicos. Tercero, el sacha inchi, que es otro fruto amazónico, que es una especie de semilla, y esa sacha inchi, cuando tiene procesos de transformación alimenticia, pues estamos dándonos cuenta que puede tener una gran riqueza en omega 3 y por lo tanto hemos venido trabajando con empresas como PepsiCo, por ejemplo, en ver qué tipo de productos se podrían derivar de la sacha inchi, sabiendo que el reto más grande que tenemos con ese producto es la alta y rápida oxidación. Pero si podemos nosotros lograr que este tipo de frutos, que tienen además beneficios nutricionales, el sacha inchi puede tener menos de 10 gramos de sacha inchi, pueden tener el omega 3 que tiene un salmón.
Entonces, estamos hablando que son productos que tienen nutricionalmente un camino. Ahí los negocios verdes implican que ayudemos a hacer transformación, que tengamos los registros sanitarios y que podamos también abrir oportunidades de exportación. Pero ahí no estoy sino mencionando una parte. Hay alrededor de 18 frutos amazónicos o flora amazónica que de manera sostenible pueden ser utilizados para la producción de cosméticos y la producción de medicamentos. De manera que ahí también puede haber un esquema de sostenibilidad y trabajarlos con las comunidades indígenas. Y aquí me está pasando aquí el ministro Correa también una nota, que es algo que estamos haciendo. Los no maderables del bosque, que tenemos en los bosques amazónicos unos espacios no maderables donde también hay una riqueza que puede ser transformada. Entonces, dentro del concepto de biodiversidades que tenemos y que lanzamos ahora como una iniciativa de Colombia con el Foro Económico Mundial, las biodiversidades de nuestra Amazonía las queremos volver en capitales de negocios verdes y donde logremos que las comunidades indígenas también participen en este proceso. Y el Pirarucú, que es un tema bien interesante, en el caso del Pirarucú, que también lo tenemos en la triple frontera, que es una especie que además tiene muchísima evolución en la gastronomía, pues lo que nosotros también queremos es dar a conocer este tipo de productos en el mundo. ¿Requieren una gran logística? Nosotros ya tenemos en Colombia, por ejemplo, un mercado de tilapia que llega rápidamente a los supermercados de los Estados Unidos. Si nosotros lográramos una cadena logística que nos permitiera llegar también con este producto a nuevos mercados, ahí también estaríamos ayudándole muchísimo a comunidades ancestrales que llevan cientos de años manejando este tipo de pescados. Bueno, el helado de Camu Camu queda para mi próximo viaje a Colombia. Entonces, aquí me dicen que nuestro tiempo desafortunadamente ha terminado. Presidente Duque, mil gracias por su participación en este evento para hablar sobre este tema tan urgente como es el cambio climático y las acciones del gobierno y del pueblo colombiano. Les deseo todo lo mejor en estos tiempos tan difíciles en todo el mundo y pues un gran abrazo desde aquí en New York. Muchísimas gracias, Brian. Un saludo para ti, para tu familia, para el profesor Hussein, para todo el equipo también de ASCOA y un saludo a Susan Siegel y estaremos muy atentos a leer el nuevo ejemplar de America's Quarterly. Muchísimas gracias. Gracias también a nuestro colaborador con este evento, Sebri.